Hola pessoal, vamos a considerar aqui alguns problemas sobre taxas relacionadas, né? Consideremos este problema, o radio, sim, o raio de uma esfera está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo. Quão rápido o volume está aumentando quando o diâmetro for 80 milímetros? Bem, temos um caso, uma esfera, né? E a ideia para resolver este problema é tentar ligar com alguma equação que está associada a algum problema. No caso, a equação do volume de uma esfera, né? Então, sabemos que, vamos fazer um desenho aqui, né? Aqui temos uma esfera, seguramente de radio eje, sim? E sabemos que o volume dessa esfera é 4 tercios de pi por radio ao cubo, né? Então, o que ele pide? Quão rápido o volume está aumentando? Então, ele quer a taxa, né? A taxa de crescimento do volume. Então, calculamos a derivada do volume con respecto ao tempo, que no caso sería derivar esta constante veces r potencia 3, o sea, a constante veces derivada de r potencia 3, que será 3 radio al cuadrado de r dt. ¿Sí? E que ele quer? Ele quer a taxa do crescimento do volume, só que quando o diâmetro for de 80 milímetros, ok, o diâmetro, ou seja, duas vezes o radio for 80 milímetros, isso implicaria que o radio é de 40, né? E, e o radio está a uma taxa de 4 milímetros por segundo. Então, e taxa, colocar aqui, e taxa do radio com respecto ao tempo é de 4. Então, pegamos esta equação, vemos que todo esto que está aqui se traduz, ¿no?, como derivada do volume con respecto ao tempo sería 4 tercios pi veces, bueno, 3 con 3 se cancela, ¿no? Entonces sería 4 veces pi por radio al cuadrado, sería por 40 al cuadrado veces a taxa, veces 4, ¿no? Todo eso va a ser milímetros cúbicos por segundo, ¿no? Então, aqui só seria fazer aquela álgebra da vida. Vemos que a taxa do volume será 4 por 4, 16, e 40 al cuadrado teríamos 4pi veces 40, 4 por 4, 16, 00, veces 4 milímetros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 4 al cuadrado, sería 1, 2, 4, 4 potencia 4, ¿no? Veces 100, ¿no? Bueno, esto que está aquí también es igual a 2 potencia 8, ¿no? Porque 4 es 2 al cuadrado, potencia 4, 100. Esto que está aquí, mis amigos, es apenas una álgebra. Entonces tendríamos aquí 2 potencia 8, ¿no? Y 2 potencia 8 256, bueno, 256, ¿no? 0, 0, ¿no? Entonces milímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces sería taxa. O sea 25.600, ¿no? Veces pi, tal vez que haciendo pi. Aquí por pi, por pi, por pi y por pi, ¿no? Sí, o pi. Bien, entonces sería 25.600 pi metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, está ahí. O seguinte problema seria sea uma bola de neve, se pode pensar como se fosse uma esfera, por exemplo. Uma bola de neve derrete de forma que a área da sua superfície, sim, da sua superfície decresce a uma taxa de 1 centímetro quadrado. Então, encontrei a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando o diâmetro é de 10 centímetros. Então, temos de novo uma bola
uma esfera también puede ser, ¿no? Y resulta que esta esfera posee un radio de R, por ejemplo, ¿no? Solo que en este caso él está lidiando con a área de superficie, ¿sí? Y área de la superficie de una esfera 4pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que si una bola de nieve derrite de forma que área de su superficie decrece a una taxa, decrece, como decrece, entonces eso quiere decir que a taxa de decrecimiento sería de menos 1 centímetro al cuadrado por minuto. ¿Por qué menos? Porque está diciendo que está decreciendo, ¿sí? A velocidad decreciente disminuyendo. Si fuera creciente, a taxa sería positiva y decreciente negativa. ¿Qué más? Encontre a taxa segundo a cual el diámetro decrece. Entonces hay que saber, encontre a taxa segundo a cual el diámetro, ¿no? Entonces, ok, hay que saber a taxa del diámetro. Vamos a llamar de D diámetro. Entonces diríamos sella D mayúsculo diámetro. Diámetro, ¿no? Entonces, ele quer saber qual é a taxa do diâmetro. Sim? Encontra a taxa segundo o qual o diâmetro decresce quando o diâmetro é 10. Então, quando o diâmetro for de 10 centímetros. Bem, bem, sabemos que a área é igual a 4 por al quadrado, né? Então, sabemos que a área é igual a 4pi por radio al cuadrado. Só que o diámetro é 2 vezes o radio. Então isso quer dizer que o radio seria diámetro dividido por 2. Então de aí a área seria então 4pi por radio, ou seja, por diámetro dividido por 2 al cuadrado, ¿no? Aplicando aquí esta álgebra, vemos que a área sería, aquí iría a aparecer d al cuadrado sobre 4, cancela con este 4, solo ficaría pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a mexer con esta expresión. Entonces derivamos ambos lados. Derivada de área con respecto de t será pi veces 2d derivada de d con respecto de t, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces ya sabemos que a taxa da área es de menos 1. Entonces aquí sería menos 1 centímetros cuadrados por minuto. Y eso va a ser igual a pi por 2 veces diámetro. ¿Qué diámetro? Él dice que consideremos diámetro igual a 10 centímetros. Ok, 2 veces 10 centímetros. Y queremos saber a taxa do diámetro. Entonces queremos saber precisamente este cara, ¿no? Queremos saber quién es ese cara. Entonces, de aquí isolamos y vemos que a taxa do diámetro, eso sería menos 1 sobre 20pi centímetros por minuto. ¿Sí? Negativo, ¿por qué? Claro, porque está decreciendo, ¿no? ¿Sí? Esa bola de nieve está derretiendo, ¿no? Entonces, de modo que cada vez que el tiempo pasa, a bola va ficando cada vez menor, ¿no? De modo que o radio, ¿sí? De modo que a taxa do radio está disminuyendo, consecuentemente a taxa do diámetro también está disminuyendo, ¿eh? Por ese motivo, a taxa do diámetro decrece y por ese motivo hace sentido que a taxa sea negativa. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Tenemos el caso de una luz de rua é colocada no topo de un poste de 6 metros de altura. Un homem con 2 metros de altura anda afastándose del poste con velocidad de 1.5 metros por segundo a lo largo de una trayectoria recta. Ok. ¿Con qué velocidad se mueve a punta de su sombra cuando él está a 10 metros del poste? Bueno, aquí tenemos un
un poste de luz, ¿sí? Un poste de luz, né? Ele está sobre, né, uma estrada, não sei, né? E estamos considerando uma pessoa, né? Uma pessoa uma pessoa de 2 metros de altura que está se afastando, né, do poste. Então, vamos a colocar aqui essa pessoa, ¿sí? Y ela está se afastando nessa direção, né? Está indo nessa direção, né? ¿Sí? Vamos a decir que esa pessoa está indo na direção X, ¿no? Está indo, né? Ou também colocar assim, né? Tá. Está indo horizontalmente, ¿eh? Colocamos esta distancia de x y consecuentemente a una velocidad de 1.5. Entonces vemos que a taxa de x con respecto de t es 1,5 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces un hombre con 2 metros de altura, ¿no? Él tiene una altura, ok, una altura, vamos a decir altura h de 2 metros, mas também o poste também tem uma altura, né? A pessoa tem uma altura de 2 metros e o poste uma altura de 6 metros. Vamos chamar isto de H maiúsculo igual a 6 metros. ¿No? ¿Qué más? ¿Con qué velocidad se mueve a ponta de su sombra? Bem, então, dado que aqui está a lâmpada, o poste de luz, né? Então, a sombra da pessoa, ¿sí? Va a proyectarse a una distancia que vamos a llamar de una distancia y. Entonces, sería más o menos así, ¿no? Para definir mejor. Entonces, este sería y a sombra, ¿no? Este sería y a sombra. Entonces, tenemos y, que sería sombra, ¿sí? ¿Y qué ecuación podemos asociar aquí? Pues vemos que podemos brincar, por ejemplo, con estos triángulos semejantes. Este triángulo mayor es semejante a este triángulo menor, ¿sí? Podemos usar proporciones, ¿no? Podemos decir que a altura H mayúsculo es a altura H minúsculo como x más y es igual a y, ¿eh? Altura mayor es altura menor como comprimento mayor es a comprimento menor, ¿eh? O también pueden usar así, ¿eh? Altura mayor, comprimento mayor, es a altura menor, comprimento menor, ¿eh? Da la mesma, ¿sí? Entonces, no caso, no caso a altura está fixa, ¿eh? A altura está fixa, que sería de 6 sobre a altura de la pessoa, que sería 2, igual a x más y sobre y, ¿eh? O sea, tendríamos aquí 3 igual a x más y sobre y, ¿sí? Y de aquí podemos multiplicar cruzado, ¿no? Tendríamos 3y igual a x más y. Eso quiere decir que x sería igual a 2y. ¿Qué más sabemos del problema? Dice de que un hombre con 2 metros de altura se afasta, correcto. ¿Con qué velocidad se mueve a punta de su sombra? ¿Con qué velocidad se mueve a punta de su sombra cuando él está a 10 metros del poste? Entonces queremos saber qué pasa con la velocidad de la sombra, ¿no? Entonces tendríamos que considerar todo este comprimento, ¿sí? Con x igual a 10, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Queremos entonces a velocidad de todo esto, que sería velocidad de x más y, ¿sí? Entonces, a velocidad de x más y, eso sería derivada de x
con respecto a yt más derivada de y con respecto a yt, ¿no? Soki y, ¿sí? Soki y es igual a x sobre 2. ¿Eh? Entonces teníamos aquí x sobre 2. O sea, tendríamos que derivar, ¿qué cosa? 3x sobre 2, que nada más sería 3 sobre 2 dx dt, o sea, 3 sobre 2 dx dt, y eso era 1,5, ¿no? 1,5 o análogamente 3 sobre 2. Entonces, multiplicando, quitaríamos 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos metros por segundo, ¿eh? Metro por segundo, eso mismo. ¿Okay? Então, isso me determina a velocidade da ponta da sombra, né? ¿Sí? Ou seja, associada a esta distância, né? A ponta da sombra está aqui e a distância seria desde o poste até a ponta da sombra, seria x mais y. Então, queremos a velocidade, ou seja, queremos derivada de x mais y. ¿No? Bem, que mais? Temos agora o caso de un triángulo, ¿no? A altura de un triángulo está aumentando una talla de 1 centímetro por minuto. Ok, a altura de un triángulo, ¿sí? En cuanto a área del triángulo está aumentando una talla de 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué talla a base del triángulo está variando cuando a altura for de 10 centímetros y área for de 100? Bom, de nuevo, ¿no? Un diseño para saber qué está aconteciendo. Un triángulo cualquier, ¿sí? Un triángulo cualquier, seguramente de altura H, ¿eh? ¿Sí? Y seguramente de base B. ¿Okay? Entonces, ¿qué sabemos? Está hablando de área, ¿no? A altura de un triángulo está aumentando una talla de 1 centímetro. Okay, entonces, vamos entonces a recolectar dados. Altura, talla 1 centímetro. Entonces, altura, la derivada de altura con respecto al tiempo será 1 centímetro por minuto. ¿Qué más? En cuanto a área del triángulo está aumentando una talla de 2 centímetros. Ok. En cuanto a talla de área está a 2 centímetros cuadrados. Ok. Talla de área 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué talla a base del triángulo está variando? Entonces él quiere saber talla da base. ¿Sí? ¿A qué talla a base del triángulo está variando cuando, esa palabra siempre es importante, cuando altura for 10 y área for 100? Entonces, cuando a altura, cuando haga 10 y área 100. 10 centímetros y área de 100 centímetros, ¿no? Entonces serían todos esos dados, ¿no? ¿Sí? Serían todos esos dados, ¿no? Bien. Bom, está lidiando con la noción de área, ¿no? De un triángulo. Y área de un triángulo es base por altura. Entonces, sabemos que área es base por altura dividido por 2. ¿Sí? Entonces, derivamos ambos lados. Derivada de área con respecto de t, y eso va a ser 1 medio derivada producto, ¿no? Derivada producto era derivada do primero pelo segundo, ¿sí? Más u primero veces derivada do segundo. ¿No? Tenemos informaciones, sabemos que talla de área es 2, entonces vamos a colocar por aquí. Y lembren que nuestro objetivo es encontrar a talla da base, o sea, queremos este cara. Entonces, esto va a ser igual a talla da área era G2. Entonces, 2 igual a 1 medio veces talla da base, que no sé, veces altura. A altura es G10.
altura y10 más base. Base. ¿Cómo encontramos a base? Veces talla de altura. Talla de altura es de 1 centímetro. ¿Cómo encontramos ahora a base? Bueno, sabemos que a área de 100. ¿Eh? Vamos a colocar aquí. Y como área es igual a base por altura dividido por 2, entonces cuando área for 100, eso va a ser base por altura, que era y10, dividido por 2. Donde ahí teníamos mitad de 1, mitad de 5, y de 5 pasa a dividir, y teníamos base igual a 20. Entonces la base sería de 20 centímetros. Donde aí, voltando a nossa equação, esto seria então 2 igual a 1 medio, taxa da base com respeito a t por 10 mais 20 por 1. Aqui multiplicamos, 2 igual a 1 medio, taxa da base t, este 1 medio multiplica cada integrante que está dentro do parênteses. No caso, 1 medio por 20, isso vai ser 10. ¿Sí? Y de aquí teríamos que 1 medio taxa de b con respecto de t. Eso va a ser menos 8. O sea, taxa de b con respecto de t sería menos 16. ¿Sí? Menos 16 centímetros. ¿Sí? ¿O no? A ver. Entonces tenemos área 20, porque aquí yo 5, isso, 20, está correcto. Entonces teríamos aquí, faltó aquí por 10, ¿no? Faltó aquí por 10. Aquí veces 10. Entonces 1 medio por 10 fica 5. Aquí fica veces 5 más 10. Más 10. Entonces aquí ficará 5. Entonces aquí fica 5. 5. Este más 2 pasa como... este más 10 pasa como menos 10. Fica menos 8. Y menos 8 dividido por 5, eso sería menos 1,6 centímetros por minutos, parece, por segundos, por minutos. ¿Sí? Negativo. ¿Por qué negativo? Claro, porque a medida que altura va aumentando, ¿qué pasa qué estaría pasando con a base? A base está disminuyendo. ¿Sí? Está disminuyendo. Por ese motivo, a taxa da base es negativo. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ahora un cone. Una esteira transportadora está descarregando cascallo a una taxa de 3 metros cúbicos por minuto. O sea, taxa de volumen. Vamos a colocar ya de una vez por todas taxa do volumen con respecto al tiempo. Eso es de 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos por minuto. ¿Qué más? Constituyendo una pila en la forma de un cone, con un diámetro da base y altura siempre iguales. Entonces está me diciendo que el diámetro es igual a altura. ¿Sí? En particular, 2 veces su radio es igual a altura. En particular, el radio sería altura dividido por 2. ¿Qué más? ¿Cuán rápido altura da pila crece cuando está a 3 metros de altura? ¿Cuán rápido altura? Está pidiendo taxa da altura. ¿Sí?
cuando altura for g 3 metros. ¿Sí? Esa palabrilla cuando es importante. ¿Sí? Cuando. Bien, estamos en la frente de un cone y un volumen. Entonces tenemos que lembrar un volumen de un cone, ¿no? Sabemos que el volumen de un cone eso es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Y reparen que estamos falando en términos de altura apenas, ¿no? ¿Sí? Entonces foi bom ter reescrito radio en términos de altura, porque reparen que al principio el volumen está en términos de radio y de altura. Mas por causa de que el radio es igual a altura sobre 2, porque al principio decía que el diámetro coincide con altura, consecuentemente el radio es igual a altura sobre 2, entonces podemos escribir el volumen ya no en términos de dos variables, mas en términos ahora de apenas una. Esto va a ser 1/3 pi por radio, o sea, altura sobre 2 al cuadrado veces altura, o sea, 1/3 pi veces altura potencia 3 sobre 4, o sea, mis amigos, el volumen, la verdad, es igual a pi sobre 12 veces altura potencia 3. ¿No? ¿Sí? Entonces sería el volumen en términos apenas de altura. Entonces de ahí derivamos ambos lados. Eso va a ser pi sobre 12 derivada de H potencia 3 sería 3H al cuadrado de H de t, que aquí da para cortar 3 con 12, ¿no? Con esto va a ser pi cuartos, la verdad. ¿Sí? ¿No? Y ahora, pues ahora colocamos nuestros dados. Derivada del volumen con respecto de t a taxa, el volumen era de 3 metros cúbicos. Entonces esto va a ser 3 igual a pi cuartos veces altura al cuadrado. Altura era de 3. Entonces, ok, 3 al cuadrado y a taxa, que es lo que nos queremos, ¿no? ¿Sí? Es lo que queremos saber. Entonces, pues sería isolar, ¿no? Aquí podemos cortar 3 con un 3, ¿no? Ficará entonces 3 cuartos y consecuentemente a taxa de altura con respecto de t sería 4 sobre 3 pi, ¿no? 4 sobre 3 pi, 4 sobre 3 pi, ¿qué unidades será? Metros por minuto. Metros por minuto. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Una pipa a 50 metros, una pipa a 50 metros acima do solo, muévese horizontalmente a una velocidad de 2 metros por segundo. A qué taxa decrece el ángulo entre la línea y la horizontal después de 100 metros de línea serem soltos? Bem, ¿qué está acontecendo aquí? ¿No? Tenemos aquí una pessoa, seguramente, ¿no? Está aquí brincando con la pipa, ¿sí? ¿No? Por aquí está la pipa, ¿cierto? No sé, una cosa así, ¿no? Entonces la pipa, ¿no? Y claro, aquí tenemos una distancia entre la pessoa y la pipa, ¿no? ¿Qué más? Una pipa a 50 metros do solo. Ah, do solo. Bem, eu estava pensando em graficar assim, né? Considerar um triângulo, né? Sim. Mas também teria que considerar a altura da pessoa, né? Mas não sabemos nada da pessoa. Talvez essa pipa esté sujeita por um cabo, não sei, alguma coisa, só que no solo, sim? Então melhor respeitar o enunciado do problema, sim? Aqui temos então a pipa sujeita a um cabo, não sei, alguma coisa, sim? Que está segurando a pipa. Y le dice que está a una altura de 50.
¿no? De 50 metros. ¿Qué más? Una pipa a 50 metros acima do solo móvese horizontalmente a una velocidad de 2 metros por segundo. Bom, se H é a altura, vamos a llamar dx o desplazamiento horizontal. Entonces teríamos que dx con respecto de t sería de 2 metros por segundo, ¿no? A que taxa decrece o ángulo? Claro, tenemos aquí un ángulo, ¿no? Un ángulo que vamos a llamar de teta. ¿Sí? A que taxa decrece o ángulo? Ok, está pedindo información la derivada de teta. Entre a línea e a horizontal, entre a línea e a horizontal, ¿sí? Después de 100 metros de línea. Entonces que queremos que este corrimento sea de 100, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bem, então vamos então a pensar em que formulinha aqui, né? Uma formulinha que lide com o ângulo, ¿sí? Podemos, por exemplo, pensar em no tangente, por exemplo, né? ¿Sí? Esto y esto. Entonces, como tangente de teta es igual a 50 sobre x, ¿no? ¿Sí? Entonces, derivando, tendríamos que derivada de tangente era secante al cuadrado de teta veces de teta t, regla de cadena, ¿no? No, no que regla de cadena, directamente, ¿no? Igual a derivada de 50 sobre x, que sería menos 50 sobre x al cuadrado, ¿no? ¿Qué sabemos de x? X podemos conseguir x usando Pitágoras, ¿no? Si aquí es 50 y aquí es 100, entonces este cara va a ser 50 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? La verdad, aquellos triángulos da forma 1 raíz de 3 y 2 es un triángulo notable, ¿sí? Y este ángulo corresponde a 30 grados, ¿no? ¿Sí? Los triángulos notables a un 30 grados están en relación a 1 raíz de 3 y 2, ¿no? Sus comprimentos. Entonces, aquí faltó. Aquí faltó dx dt. Bien, entonces sustituimos. Teníamos secante cuadrado de 30, secante al cuadrado de 30 veces dt de t menos 50 sobre x, y x era 50 raíz de 3. 50 raíz de 3 al cuadrado veces dx de t, que sería 2, ¿no? Que sería 2. ¿Sí? Dx de t, 2, ¿no? Y x es 50 raíz de 3, entonces x al cuadrado sería secante al cuadrado. Y teta de 30, ¿no? Entonces secante cuadrado de 30. Entonces está faltando calcular este cara. Entonces tenemos que saber quién sería este sujeto, ¿no? ¿Quién es el cara? Entonces, calculamos secante cuadrado de 30. Secante, secante es un sobre coseno. ¿Qué cosa era coseno de 30? Coseno de 30 es raíz de 3. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, secante 2 sobre raíz de 3. Entonces, tendríamos aquí 2 sobre raíz de 3, secante al cuadrado, veces dt de teta. Y aquí da para cortar 50 con un 50. Ficaría menos 1 sobre 50 veces 3, ¿no? Eso por 2. Aquí elevando al cuadrado teníamos, aquí podemos cortar 2 con un 2 que aparecerá aquí. Solamente ficará 2 sobre 3 de teta menos 1 sobre 53. Y aquí podemos cortar 3 con 3, ¿no? Entonces esto va a ser igual a d teta t. Eso va a ser este 2 pasa multiplicando a 50 y ficaría
menos 1 sobre 100. A medida do ángulo sería radianos por segundo. Né? Isso, então isso é o que está acontecendo. Né? Negativo, né? Isso quer dizer que cada vez o ángulo va siendo menor. ¿Sí? O sea, cada vez que se afasta, cada vez que esta pipa va se afastando, ¿sí? O ángulo cada vez va siendo menor. ¿Sí? Está decreciendo o ángulo. Bien. Aquí tenemos otro problema. O topo de uma escada desliza por uma parede vertical uma taxa de 0,15 metros por segundo. No momento em que a base da escada está a 3 metros da parede, ela afasta-se da parede a velocidade de 0,2 metros por segundo. Então, qual o comprimento da escada? A ver. Bem, temos uma escada que está apoiada sobre uma parede. Então, esta deve ser a parede e este seria o chão, por exemplo, né? Sim, aqui está a parede e aqui teríamos a escada, né? Que está apoiada à parede, né? Tá, seguramente, que mais? O topo de uma escada desliza-se por uma parede vertical a uma taxa de 0,15. Beleza? Vamos a chamar de H de altura desde o chão até o topo, né? Está dizendo que esta escada está escorregando, ¿no? ¿Sí? Y claro, o sea, ¿qué va a acontecer? Cada vez se escorrega, ¿eh? Se escorrega y va a llegar un momento en que a altura está disminuyendo, ¿cierto? A cero. Eso quiere decir que a taxa está decreciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, a escada escorrega a uma taxa, no caso de 0,15 sería negativo, entonces, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocar eso aquí, ¿no? Vamos a colocar aquí. A escada, ¿sí? A escada escorrega com uma taxa de 0,15. Uma taxa de ¿cómo sería? De crecimiento de descida. De descida dH con respecto a ET igual a menos 0,15 metros por segundo. ¿No? ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque a altura H está disminuyendo. ¿No? Colocar aquí, pois a altura H está disminuyendo. ¿Sí? Disminuyendo. ¿No? A altura está caindo para baixo, né? Cada vez que vai se escorregando, a altura está diminuindo, né? Bem, então temos taxa negativa. Que mais? No momento em que a base da escada está a 3 metros da parede, ok, então isso quer dizer que aqui temos uma distância horizontal. ¿Sí? Aqui temos uma distância, vamos a chamar de distância x. Então, no momento em que a base da escada está a 3 metros da parede, ela afasta-se da parede a uma velocidade de 0,2. Então, sabemos também que a taxa horizontal vai de 0,2 metros por segundo. ¿Sí? Dito isso, qual é o comprimento da escada? Então, queremos o comprimento L. ¿Sí? ¿Sí? Então, buscamos uma equação que relacione estas informações. No caso, Pitágoras, né? Pitágoras, né? Como L al cuadrado é igual a H al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, derivando,
durante todo o fenómeno, durante todo o experimento, o comprimento da escada continua constante, ¿sí? De modo que o comprimento, dado que o comprimento da escada é constante, então a derivada sería 0, ¿no? Então, derivada dele al cuadrado sería 0 igual a 2h vezes dh dt mais 2x vezes dx dt. ¿No? Y da para cortar 2 con 2, ¿sí? Y teníamos que 0 es igual a, h. ¿Cuánto era h? H era ¿cuánto era h? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos cuánto era h. Voy a colocar así. H veces taxa de h. Taxa de h era menos 0,15. Menos 0,15. Mais x de x. X era o comprimento da distância horizontal. E ele estava dizendo que no momento em que a base da escada está a 3 metros, então x vale 3. O sea, quando x vale 3, né? Então teríamos 3 vezes, e a taxa de x é 0,2. Então, multiplicando, teríamos 0 igual a menos 0,15 h mais 0,6. Né? Fazemos aquela álgebra da vida. Teríamos 0,15 h igual a 0,6. Né? ¿Sí? Então, de aí vocês podem conferir que 4, né? Que h vale 4. Tá. H vale 4 metros, né? Isso, 4 metros. Mas o que ele quer? Ele quer o comprimento da escada. Então usamos Pitágoras. Porque x é 3, h acabamos de descobrir que é 4. Então, 3 e 4, ele tem que ser 5, né? Então, e como L al cuadrado es igual a x al cuadrado más h al cuadrado, entonces L al cuadrado será 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, L vale 5, ¿no? ¿Sí? L vale 5, ¿no? Bien, ¿qué más? La ley de Boyle afirma que cuando una muestra de gas está siendo comprimida a una temperatura constante, a presión P y el volumen B satisfacen esta ecuación. Ok, tenemos esta ecuación P por B igual a C, en que P es a presión, ¿eh? P representa P a presión, okay. P sería presión y B sería el volumen, ¿eh? Y tenemos esta ecuación P por B igual a C, en que C es una constante, ¿eh? Ok, C es una constante, en particular derivada de C, 0, ¿eh? Supone que en un cierto momento el volumen sea de 600. Ok, tome volumen igual a 600 centímetros cúbicos. A presión considere 150 kilopascales. Y a presión crece a una taxa da presión con respecto al tiempo de 20 kilopascales por minuto. Então, a que taxa está decrescendo o volume? Então, ele quer saber a taxa do volume. Okay? Bem, então partimos com esta equação que corresponde à lei de Boyle, né? Sim? Então, como pressão por volume é igual a constante, derivando ambos lados, derivada producto, teríamos derivado primero de P con respecto de T veces o segundo más o primero veces derivada do segundo igual a
0 porque é uma constante. No caso, temos que a taxa da pressão é 20. Então, 20 kilopascales, né? Kilopascales. Volumen 600. 600 mais pressão 150 kilopascales vezes taxa do volume que é o que nós queremos, né? Taxa do volume com respecto de T igual a 0. ¿Sí? É o que nós estamos querendo. Então, bom, aqui só seria aquela álgebra, né? Aqui teríamos que 150 kilopascales veces dB dt, eso va a ser igual a menos 20 kilopascales veces 600, ¿no? 600 centímetros cúbicos, ¿no? Colocar aquí las unidades para orientarnos. Centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos. Bien, kilopascal con kilopascal cancela. 150 con 600, eso me da 4. Entonces, tendríamos que a taxa de B con respecto de T sería menos 80 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Sí? Faltó colocar aquí por minuto, ¿no? ¿Sí? Kilopascales era por minuto, eso, por minuto. Entonces, por minuto, ¿no? ¿Sí? A ver. Taxa de P, pascales por minuto, volumen 600 centímetros cúbicos, más presión P 150 kilopascales, veces taxa do volumen, que no sabemos, igual a 0. Entonces, mandamos este cara para o otro lado, fica negativo. 20, ¿sí? 20, 600, corta 150 con 600 da 4. 4 y 20 negativo. Eso me da menos 80. ¿No? Tá bom. Finalmente, si dos resistores con resistencias R1 y R2 están conectadas en paralelo, entonces vale esta ecuación que representa o define o modela, ¿no?, el fenómeno de un circuito eléctrico con dos resistencias, ¿no?, en formato paralelo. Bien, si R1 y R2 están aumentando una taxa de 0,3 ohmios y 0,2 ohmios respectivamente, entonces aquí tenemos taxa de R1 con respecto de T, eso va a ser 0,3. Taxa de R con respecto de R2 con respecto de T sería 0,2 ohmios por segundo, respectivamente. ¿Cuán rápido, ¿sí?, cuán rápido eje, se está preguntando a taxa de R, cuán rápido eje está variando cuando R1 es 80 y R2 es 100, esa palabrilla, ¿eh? Cuando R1 es 80 ohmios y R2 es igual a 100. Bien, ya tenemos una ecuación, ¿no?, que relaciona esas grandezas, ¿no? Sabemos que 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, derivamos, derivada de 1 sobre R igual a derivada de R potencia menos 1, ficaría menos 1 sobre radio al cuadrado de R de T igual a menos 1 sobre R1 al cuadrado de R1 de T menos 1 sobre R2 al cuadrado de R2 sobre dt, ¿no? R2.
podemos cancelar los negativos e só isso, né? O que ele quer? Ele quer a taxa de R, então ele quer este cara. Ele quer este cara. Então substituímos. Precisamos de R. Precisamos de R, né? Mas já sabemos R1 e R2. Então podemos usar esta fórmula para calcular R. ¿No? Vamos a decir aquí, y como R1 es igual a 80 y R2 es igual a 100, entonces 1 sobre R será 1 sobre 80 más 1 sobre 100, ¿no? Bom, aí só seria fazer uma álgebra. Esto sería 800 entre 80 10 más 8, o sea, 18 sobre 800, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1 sobre R es 18 sobre 800. ¿Sí? O equivalentemente, tirando mitades, 9 sobre 400. ¿Tá? 9 sobre 400. Entonces, voltando a derivada, donde ahí habíamos dicho que esto era 1 sobre R al cuadrado, colocar aquí. Y como 1 sobre R al cuadrado veces dr dt era igual a 1 sobre R1 al cuadrado de R1 dt más 1 sobre R2 de R2 dt. Entonces sustituimos 1 sobre R es 9 sobre 400. Entonces aquí ficará 9 sobre 400 al cuadrado veces a taxa que estamos procurando. Y eso va a ser 1 sobre R1 al cuadrado, solo que R1 era 80. Entonces 1 sobre 80 al cuadrado veces a taxa. A taxa de R1 era 0,3 veces 0,3 más 1 sobre R2. R2 era 100. Entonces 1 sobre 100 al cuadrado veces taxa de R2, que era 0,2. 0,2, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de aquí solo sería isolar, ¿no? Y esto que está aquí ya es apenas un álgebra, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿qué seríamos aquí? 9 sobre 400, eso sería 9 81 sobre 4 por 4, 16, 0, 0, 0, 0, drt igual a 0,3 sobre 8864, 00, más 0,2 sobre 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y de ahí vemos que dr dt sería 160 0, 0, 0 sobre 81 veces esta suma que voy a dejar para ustedes brincar ahí. ¿Sí? Tan pronto. Bien, vamos a parar por aquí y sería eso.